Hola y bienvenidos. Vamos a considerar un compuesto iónico cualquiera. Vamos a escribir magnesio cloro 2, el dicloruro de magnesio. Esto es una sustancia, como sabéis, iónica, porque el magnesio es un metal y el cloro un no metal. Esta se puede dividir en sus dos iones, el catión magnesio con dos cargas positivas y habría dos aniones cloruro con una carga negativa. La voy a señalar aquí en rojo para que las veáis. Bien, y por otro lado vamos a considerar una sustancia covalente. Una de las más famosas, la más conocida, es el agua, H2O. Y vamos a pintar ese agua. Primero vamos a pintar los hidrógenos. Los hidrógenos ya sabéis que en el núcleo tienen un protón positivo y un neutrón con carga neutra. Y alrededor, girando cada uno de ellos en la corteza, un electrón con carga negativa. Aquí tenemos hidrógeno e hidrógeno. Y ahora vamos a pintar el oxígeno. Vamos a empezar por el núcleo. El oxígeno tiene un número másico de 16, luego habría que pintar 16 partículas, de las cuales solo 8 son positivas, son protones, y los demás neutrones. Y alrededor, para que sea neutro, girando los 8 electrones distribuidos en dos capas. 2 en la primera, por supuesto, con carga negativa, y hasta 8 menos 2, 6 electrones que estarían distribuidos en la segunda capa. Como sabéis, al ser enlace covalente, para que se produzca se van a compartir electrones, de manera que los dos consigan la configuración de gas noble, el octeto. Entonces, cada hidrógeno cedería los electrones al oxígeno y el oxígeno y el hidrógeno quedaría perfectamente. Pero, ¿qué se llama número de oxidación? El número de oxidación es la carga eléctrica real en los iónicos y formar en los covalentes que se asigna a un átomo en un compuesto. Suele ser un número entero y puede ser positivo o negativo. Vamos a ver los compuestos iónicos. Vamos a ver el magnesio. El magnesio tiene una carga 2 positivo, luego su número de oxidación será más 2. Y vamos a mirar el cloro. El cloro tiene una carga negativa, luego ese será su número de oxidación, menos 1. Por lo tanto, los iónicos son muy sencillos. Los covalentes, para poder realizarlo, hay que considerar que los electrones se acercan sobre todo más al átomo más electronegativo, en este caso el oxígeno, y como los dos electrones pertenecerían al oxígeno, por eso el número de oxidación es menos 2. Mientras que los hidrógenos, al perder cada uno de ellos un electrón, quedarían con un número de oxidación o estado de oxidación positivo, más 1 y más 1. Vamos a considerar ahora un elemento como por ejemplo el carbono, que tiene un número atómico 6 y vamos a hacer su configuración electrónica. Sería 1s2, 2s2, 2p2. Si lo dibujamos, el orbital 1s estaría lleno por 2 electrones, el 2s también lleno, y el orbital p, que tiene 3 orientaciones diferentes, solo se llenaría con 2 electrones. Pero sabéis que los orbitales p pueden llenar hasta 6 electrones. Entonces, todo lo que queda se llenaría de electrones. Y si lo llenamos, quedarían 4 electrones que pueden formar enlace. Por lo tanto, esos 4 electrones que van a poder formar enlace es lo que se llama valencia. La valencia de un elemento es igual al número de átomos, generalmente de hidrógeno, con que se combina dicho elemento, por lo que es una medida de la capacidad de combinación o formar enlaces, y es siempre un número positivo. Aquí estáis viendo cómo esos electrones que podían formar enlaces se pueden combinar con hidrógenos, que son los que le cederían los electrones.
Vamos a considerar a continuación 3 compuestos y vamos a ver para cada caso cuál será su número de oxidación del carbono y cuál será su valencia. El primero de ellos es el metano o tetrahidruro de carbono. En este caso, el carbono gana 4 electrones porque es más electronegativo que el hidrógeno y el hidrógeno le cedería los electrones. Por lo tanto, su número de oxidación sería menos 4. Aquí vais a ver cómo cada hidrógeno le cede un electrón. 3 y 4. Bien, a continuación tenemos el cloruro de metilo. En este caso, el carbono gana 2 electrones. Y su número de oxidación será menos 2. Esos electrones proceden de los hidrógenos. Uno se lo da al cloro y 2 al carbono. Y por último tenemos el tetracloruro de carbono. El cloro es más electronegativo que el carbono y en este caso captaría los electrones del carbono, que le daría sus 4 electrones. Luego el carbono podemos decir que pierde 4 electrones. Y su número de oxidación sería más 4. Bien, ¿y cuánto es la valencia? La valencia, lo voy a redondear aquí, en los 3 casos valdría lo mismo. Y valdría 4. ¿Por qué 4? Porque en todos los casos el carbono formaría 4 enlaces. Vamos a ver el metano. Carbono, un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 y 4. 4 enlaces, valencia 4. Aquí, el carbono átomo central, enlace con hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y cloro. Y en el último caso, el carbono átomo central y habría 4 enlaces con los cloros. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, os aconsejo ver el siguiente. Chao.